Había una vez en Valencia un niño llamado Mateo, que vivía en una casita cerca de un río junto a su madre y su abuelo. Su hogar era pequeño pero lleno de recuerdos y de amor. Mateo adoraba salir al patio, donde él y su abuelo plantaban flores y huertos, y en las tardes, se sentaban juntos a escuchar las historias que el abuelo le contaba sobre el río y sus misterios. Pero un día, una tormenta como ninguna otra llegó a Valencia. La dana trajo lluvias intensas, y el río, que había sido su amigo, se desbordó. En pocas horas, el agua se llevó todo lo que Mateo conocía a su hogar, su jardín y sus recuerdos. Mateo, junto con su madre, tuvo que refugiarse en casa de unos vecinos, pero el dolor era insoportable. Su abuelo, al que él tanto amaba, había desaparecido en medio de la tormenta y su hogar estaba destruido. La tristeza y la rabia se mezclaban en su corazón como un nudo apretado. Sentía que nada tenía sentido, que la vida había sido injusta y cruel. Cada mañana, Mateo se levantaba sin ganas de hacer nada, con el corazón pesado y el rostro sombrío. Un día, mientras caminaba sin rumbo por el vecindario, un anciano que siempre estaba sentado en un banco lo llamó. «Mateo, ven aquí», dijo el hombre, que tenía una larga barba blanca y una mirada serena. El niño se acercó, y el anciano le sonrió con dulzura. «He oído lo que pasó, y sé que llevas un gran dolor dentro. Pero, ¿te gustaría que te enseñara algo que podría hacerte sentir un poco mejor?» Mateo, dudando, asintió. El anciano le dijo: «Cada día, busca una cosa pequeña que aún tengas, algo que te haga sentir agradecido, aunque sea mínima». Mateo pensó en esto y, aunque no entendía bien por qué, al día siguiente lo intentó. Se dio cuenta de que aún tenía una foto de su abuelo, algo que no se había llevado el agua. Esa noche, durmió abrazando la foto, sintiendo un leve alivio en su corazón. Al día siguiente, volvió a encontrar al anciano en el banco. Esta vez, el sabio le dijo: «Hoy, haz algo con tus manos. Cuando tus manos están ocupadas, tu corazón se siente más ligero». Mateo se puso a ayudar a su madre y a los vecinos, recogiendo escombros, limpiando y ordenando. Aunque era trabajo duro, sintió que la rabia se transformaba en energía, y por un momento, sintió algo de paz. Con los días, Mateo seguía encontrando al anciano. Cada día, el sabio le daba un consejo sencillo, pero poderoso. Un día le pidió que plantara una semilla en algún lugar seguro. «Cada vez que veas que crece, recordarás que tú también puedes volver a florecer». Mateo encontró un rincón cerca de la casa de sus vecinos y allí plantó una semilla que le habían dado. Cuidar de esa pequeña planta le dio esperanza, pues aunque la había perdido su jardín, veía que la vida seguía. Otro día, el anciano le dijo: «Habla de tu abuelo. Cuéntale a alguien cómo era, comparte su memoria». Mateo, con lágrimas en los ojos, se acercó a su madre y le habló de todas las historias que el abuelo le contaba, de cómo le enseñó a plantar y a amar la naturaleza. Al hablar de su abuelo, sintió que, de algún modo, él seguía vivo en su recuerdo. Con el tiempo, Mateo fue sanando poco a poco, y aunque el dolor no desaparecía del todo, cada consejo del anciano le ayudaba a comprender sus emociones y a encontrar maneras de aliviar su tristeza. Un día, cuando se sintió lo suficientemente fuerte, decidió ir al banco donde siempre encontraba al anciano, para agradecerle por todo lo que había hecho por él. Sin embargo, al llegar, el banco estaba vacío. Mateo preguntó a los vecinos, pero nadie sabía de qué anciano hablaba. Algunos decían que ese banco siempre había estado vacío, que no recordaban haber visto a nadie allí. Fue entonces cuando Mateo comprendió que aquel sabio había sido más que un simple hombre, tal vez era una presencia especial, un ser enviado para guiarlo en su dolor. Mateo volvió a su nueva vida con gratitud. Había aprendido a honrar sus recuerdos, a transformar su dolor en fuerza y a encontrar esperanza en los pequeños actos de cada día. Sabía que la pérdida de su hogar y de su abuelo siempre estarían en su corazón, pero también entendía que él tenía el poder de crecer y encontrar paz, tal como la semilla que había plantado y que ahora se alzaba como un pequeño árbol en el jardín del vecindario.